¿Cómo es posible que el vicario de Cristo en la tierra firmara un pacto con el hombre que el mundo pronto conocería como el Anticristo? ¿Qué secretos se esconden en el anexo nunca encontrado del Concordato entre la Santa Sede y el Reich? Un documento que se rumorea fue escrito con tinta invisible sobre un pergamino de silencio. La historia oficial nos habla de diplomacia, de un intento desesperado por proteger a los católicos alemanes, pero los archivos susurran una historia diferente, una historia que comienza con un cadáver. El 29 de junio de 1934, Erich Klausener, líder de la Acción Católica en Berlín, fue encontrado muerto en su oficina. El veredicto oficial: suicidio. Un día antes, había pronunciado un discurso incendiario contra la nueva ideología pagana. Su muerte fue una de las muchas que allanaron el camino para el acuerdo, un sacrificio silencioso en el altar de la Realpolitik. El aire en Alemania en 1933 olía a ceniza y a promesas rotas. La República de Weimar se desmoronaba bajo las botas de las SA, sus himnos de odio ahogando los coros de las iglesias. En Roma, tras los muros de mármol del Vaticano, el pánico tenía un nombre: bolchevismo. El fantasma rojo de la Rusia soviética, con su ateísmo militante y sus iglesias dinamitadas, era la pesadilla existencial de la Santa Sede. El Reich construía campos de concentración, el Vaticano construía catedrales, pero ambos temían lo mismo, y ese miedo resultó ser un pegamento mucho más fuerte que cualquier fe. La Iglesia Católica Alemana, a través de su partido de centro, era una de las últimas barreras democráticas contra el ascenso total de Hitler. Pero desde Roma, la orden fue clara. La supervivencia de la institución era primordial. El arquitecto de esta supervivencia fue un hombre de una inteligencia glacial y una ambición sin límites: el cardenal secretario de Estado, Eugenio Pacelli. Un diplomático de carrera, no un pastor de almas, creía en los tratados, no en los sermones. Para él, el Tercer Reich no era una abominación moral, sino una realidad política con la que había que negociar. Las reuniones se sucedían en secreto, en palacios romanos y cancillerías berlinesas, un ballet de sotanas y uniformes pardos. El vicecanciller de Hitler, Franz von Papen, un católico devoto y un aristócrata intrigante, actuaba de enlace. Promete a Pacelli que el concordato garantizaría los derechos de la Iglesia, la libertad de sus escuelas, la inviolabilidad de sus propiedades. A cambio, el Vaticano debía hacer algo impensable: ordenar al partido de centro que se disolviera. En esencia, la Iglesia debía decapitar a su propia criatura política, entregando el poder absoluto a Hitler a cambio de un trozo de papel. La firma del Reichskonkordat, el 20 de julio de 1933, fue presentada como un triunfo diplomático. El Vaticano se convertía en el primer poder mundial en reconocer oficialmente al régimen nazi, otorgándole una legitimidad internacional invaluable. Pero la tinta del tratado apenas se había secado cuando Hitler comenzó a violarlo. Sacerdotes que se atrevían a criticar al régimen desde el púlpito eran arrestados. Periódicos católicos fueron clausurados. Las juventudes católicas fueron disueltas a la fuerza y absorbidas por las juventudes hitlerianas. Cada protesta del Vaticano era recibida con sonrisas cínicas y promesas vacías. Pacelli, el maestro estratega, había sido superado en su propio juego. Había intentado encerrar al diablo en un contrato, pero descubrió que el diablo no respeta las cláusulas. El pacto no era un escudo, era una jaula. ¿Se puede justificar un pacto con el diablo si está en juego la supervivencia de tu fe? ¿O es precisamente en ese momento cuando la fe debe demostrar que no está en venta? La tragedia no fue solo el acuerdo en sí, sino la ilusión de que se podía controlar el mal a través de la burocracia. El pragmatismo se convirtió en el evangelio silencioso que se predicaba en los pasillos del poder vaticano. Cada arresto de un sacerdote era lamentable, pero no valía la pena romper el concordato. Cada libro católico quemado era una ofensa, pero no una razón para una confrontación abierta. Se eligió el camino de la protesta silenciosa, de las notas diplomáticas que nadie leía, de las quejas formales que se acumulaban en los archivos de la Wilhelmstrasse.
Mientras tanto, la maquinaria del Reich se perfeccionaba. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía, convirtiéndolos en parias en su propia tierra. El Vaticano guardó silencio. La noche de los cristales rotos, en 1938, llenó las calles de Alemania de vidrios de sinagogas y tiendas judías. El Papa Pío XI, predecesor de Pacelli, preparaba una encíclica condenando el racismo, Humani Generis Unitas, pero murió antes de poder publicarla. Su sucesor, el propio cardenal Pacelli, decidió archivarla. El momento, se dijo, no era oportuno. Siempre había una razón para no hablar: el miedo a represalias contra los católicos, la necesidad de mantener al Vaticano como un canal de mediación neutral, la esperanza, cada vez más tenue, de que Hitler pudiera ser moderado. A veces, el silencio de un hombre bueno pesa más en la balanza de la historia que los gritos de 1000 tiranos. La decisión de sacrificar la voz profética de la Iglesia en el altar de la diplomacia fue el verdadero pacto faustico, cuyas consecuencias resonarían durante décadas. Y el hombre que tomó esa decisión, el arquitecto del concordato, el cardenal Eugenio Pacelli, estaba a punto de asumir el poder supremo. La muerte de Pío XI, en febrero de 1939, en vísperas de la tormenta que se cernía sobre Europa, no fue solo un cambio de liderazgo, fue un cambio de paradigma. El mundo no necesitaba un profeta anciano y combativo, susurraban los cardenales, sino un diplomático experimentado y cauto, alguien que supiera navegar las aguas turbulentas de la política mundial. ¿Alguien como Pacelli? Fue la elección de Eugenio Pacelli como Papa Pío XII en el conclave de marzo de 1939 una inevitabilidad histórica o la primera gran tragedia de la guerra que se avecinaba? Los cardenales, reunidos bajo los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, buscaban un timonel firme para la barca de Pedro en medio de una tormenta inminente. Eligieron al hombre que mejor conocía al Tercer Reich, el diplomático que había negociado con ellos, el príncipe de la Iglesia que valoraba la estructura y el orden por encima de todo. Su coronación fue un espectáculo de magnificencia barroca, un eco de un poder imperial que ya no existía, mientras el poder real, el de los tanques y los bombarderos, se concentraba en Berlín. Desde el primer día de su pontificado, un torrente de información comenzó a fluir hacia su escritorio en el Palacio Apostólico. Informes de nuncios, cartas de obispos, testimonios desesperados de refugiados que llegaban a las puertas de Roma. Hablaban de deportaciones, de ejecuciones masivas en Polonia, de los primeros experimentos con gas en lugares de nombres entonces desconocidos: Auschwitz, Treblinka. La maquinaria del Holocausto se había puesto en marcha, y el Papa era uno de los pocos líderes mundiales que conocía su escala casi en tiempo real. La pregunta que lo atormentaría a él y a la historia era siempre la misma: ¿qué hacer? Dentro de los muros leoninos se libraba una batalla silenciosa. Por un lado estaban los halcones, un grupo de cardenales y obispos, como el francés Eugène Tisserand, que imploraban al Papa que emitiera una condena pública, inequívoca y atronadora. Creían que el peso moral de la Santa Sede podía, si no detener a Hitler, al menos despertar la conciencia del mundo y de los católicos alemanes. Por otro lado estaban las palomas, lideradas por el propio Papa, que abogaban por la prudencia, la neutralidad y la diplomacia secreta. Su argumento era escalofriantemente lógico. Una condena pública provocaría la ira del Führer, que podría desatar una persecución brutal contra los 66 millones de católicos que vivían bajo el control del Eje, convirtiéndolos en mártires inútiles. ¿Es más aterrador el mal que grita sobre sí mismo al mundo entero, o el bien que calla a un lado? Pío XII eligió el camino del silencio. Su estrategia fue actuar tras bambalinas. Se abrieron monasterios y conventos en toda Italia para esconder a miles de judíos. Se emitieron certificados de bautismo falsos. Se organizaron redes de escape. Sacerdotes y monjas, a menudo actuando por iniciativa propia pero con la bendición tácita del Vaticano, arriesgaron sus vidas.
Son hechos innegables, pero a esta narrativa heroica se contrapone la imagen pública del Papa. Sus famosos discursos de Navidad, transmitidos por Radio Vaticano a un mundo en guerra, son un estudio de la ambigüedad calculada. Hablaba en términos generales de las víctimas de la guerra, de la necesidad de un orden justo, de la difícil situación de cientos de miles de personas que, sin culpa alguna, a veces solo por su nacionalidad o raza, están destinadas a la muerte o a un exterminio progresivo. Nunca pronuncio la palabra nazi, nunca pronuncio la palabra judío. Para sus defensores eran mensajes cifrados, comprensibles para los iniciados, que demostraban su preocupación sin provocar a la bestia. Para sus detractores, era el murmullo cobarde de un hombre que tenía el púlpito más grande del mundo y eligió susurrar mientras el mundo ardía. El clímax de este drama moral llegó en octubre de 1943, cuando la Gestapo rodeó el antiguo gueto judío de Roma, justo al otro lado del Tíber, a la vista de las ventanas del Palacio Apostólico. Más de 1000 judíos romanos, incluidos niños y ancianos, fueron arrestados y deportados a Auschwitz. Pío XII sabía que la redada iba a ocurrir. Sus diplomáticos protestaron discretamente ante el embajador alemán, pero no hubo una condena pública. El Papa no se asomó a la ventana para gritar «¡No!». El tren partió de la estación Tiburtina hacia el este, y casi ninguno de sus pasajeros regresó. El silencio del pastor, mientras su rebaño era llevado al matadero, se convirtió en la mancha indeleble de su pontificado, una pregunta que resuena aún hoy en los pasillos de la historia. Y mientras las almas se perdían, las finanzas de la Iglesia, de alguna manera, debían mantenerse. Los esfuerzos de ayuda, la diplomacia, el mantenimiento de una vasta burocracia global, todo requería dinero. Un flujo constante de capital que, en tiempos de guerra, provenía de fuentes cada vez más turbias, gestionado por una institución tan secreta y poderosa como la propia fe, el Banco Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, fundado en 1942 en el apogeo de la guerra, es una de las instituciones financieras más herméticas y menos comprendidas del planeta. Su nombre oficial es un eufemismo piadoso para lo que es en realidad: el banco privado del Papa, operando sin supervisión externa, protegido por la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano. Mientras Europa se desangraba, el IOR, como se le conoce, se convirtió en un nexo crucial en la red financiera global, un paraíso fiscal con la bendición de Dios. Y es aquí donde la historia de la complicidad moral se entrelaza con la del lucro. Durante décadas han circulado acusaciones persistentes, respaldadas por documentos fragmentarios y testimonios de desertores, de que el Banco Vaticano se convirtió en un conducto para el lavado de activos del Tercer Reich. La lógica es brutalmente simple. Los regímenes fascistas, en particular el de los Ustaša en Croacia, saquearon vastas fortunas a sus víctimas, principalmente judíos y serbios. Joyas, oro, divisas, obras de arte. Necesitaban un lugar seguro para depositar este botín, lejos del alcance de los aliados, y el Vaticano, con su estatus neutral y su opaco sistema bancario, era el candidato perfecto. El oro no tiene memoria, pero la sangre que lo mancha nunca se seca. Una de las acusaciones más espeluznantes, surgida en demandas judiciales de la posguerra presentadas por supervivientes del Holocausto, es que parte de estos activos incluía el llamado oro dental, el oro extraído de los dientes de las víctimas de los campos de concentración. La imagen de las arcas del Banco de Dios, llenándose con los últimos vestigios de millones de asesinados, es tan monstruosa que desafía la imaginación. El Vaticano siempre ha negado categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de calumnias infundadas. Han mantenido un muro de silencio impenetrable, amparándose en la inmunidad diplomática y en archivos sellados. La búsqueda de la verdad se convierte en una cacería de fantasmas, una persecución no de personas, sino de transferencias bancarias cifradas, de cuentas numeradas a nombre de fundaciones benéficas ficticias, de libros de contabilidad que desaparecieron misteriosamente después de la guerra.
Los protagonistas de este thriller financiero no son espías con gabardina, sino hombres con sotana y trajes caros. Figuras como Bernardino Nogara, el laico que dirigió las finanzas vaticanas desde 1929, un genio financiero que creía que la única misión de la Iglesia era aumentar su riqueza, sin hacer preguntas sobre el origen del dinero. Sus operaciones, a menudo a través de complejas redes de empresas fantasma en Suiza y Liechtenstein, mezclaron inversiones legítimas con transacciones que hoy serían consideradas criminales. Se movían millones de liras, francos suizos y Reichsmarks en un juego de sombras donde la piedad y el beneficio se daban la mano. La narrativa oficial del Vaticano es que sus recursos financieros durante la guerra se utilizaron exclusivamente para obras de caridad y ayuda a los refugiados. Nadie duda de que parte del dinero se destinó a esos fines, pero la pregunta que los investigadores y las víctimas han planteado durante 80 años es: ¿qué parte? ¿Y de dónde venía el resto? El rastro del dinero nazi es un laberinto diseñado para no tener salida, pero a veces una pista emerge de la oscuridad. Un documento desclasificado de los archivos del Tesoro de los Estados Unidos de 1946 habla de 200 millones de francos suizos de oro Ustacha, transferidos a cuentas del Vaticano para custodia. La nota es críptica, la investigación se estancó, pero la sospecha quedó sembrada. El oro saqueado no solo sirvió para enriquecer las arcas, tuvo un propósito mucho más práctico y siniestro cuando la guerra llegó a su fin. Financió la huida de los hombres que habían perpetrado el saqueo, los arquitectos del genocidio que ahora buscaban desesperadamente una vía de escape. El dinero compró pasaportes, soborno a funcionarios y pagó pasajes en barcos que zarpaban hacia una nueva vida. Y las rutas que tomaron esos barcos, las infames rutas de las ratas, a menudo comenzaban en los escalones de las iglesias de Roma. La caída de Berlín en mayo de 1945 no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva y sórdida capítulo, la Gran Fuga. Mientras los aliados celebraban la victoria y los cazadores de nazis comenzaban a recopilar pruebas para los juicios de Nuremberg, una red clandestina se activaba en el corazón de una Europa en ruinas. Su propósito: evacuar a los criminales de guerra más buscados del continente, proveyéndoles de nuevas identidades, refugio y un pasaje seguro hacia la impunidad. Esta red, conocida como las Rutas de las Ratas, no era una única organización, sino una telaraña de conexiones que involucraba agentes de inteligencia, simpatizantes fascistas, contrabandistas y, de manera crucial y escandalosa, a ciertos elementos dentro de la Iglesia Católica. El epicentro de esta telaraña era Roma, la ciudad eterna, con su caos de posguerra y la presencia soberana del Vaticano, era el escondite perfecto, y en el centro de la operación romana se encontraba una figura compleja y odiosa: el obispo austriaco Alois Udal, rector del Pontificio Colegio Teutónico de Santa María del Ánima, un seminario para sacerdotes de habla alemana. Udal era un nazi convencido, un puente autoproclamado entre el catolicismo y el nacionalsocialismo. Después de la guerra, transformó su colegio, a pocos pasos de la plaza de San Pedro, en una casa de seguridad para fugitivos del Tercer Reich. Para un pecador arrepentido, la Iglesia ofrece el perdón. Para un criminal de guerra con los contactos adecuados, ofrece un billete a Buenos Aires. El modus operandi era sorprendentemente simple y eficaz. Los criminales, a menudo disfrazados de sacerdotes o refugiados, eran escondidos en monasterios y conventos, en Roma y sus alrededores. Udal y su red utilizaban sus contactos en la Comisión Pontificia de Asistencia para obtener documentos de identidad de la Cruz Roja a nombre de refugiados apátridas. Con estos papeles, que eran considerados fiables, podían solicitar un visado del Vaticano, un documento de viaje que les abría las puertas de países como la Argentina de Perón, un refugio seguro para fascistas. Gracias a esta ruta, algunos de los monstruos más grandes del siglo XX se desvanecieron. Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, escapó a Argentina bajo el nombre de
Ricardo Klement. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, huyó a Sudamérica y nunca fue capturado. Franz Stangl, el comandante de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor, también utilizó la ruta de Udall. Cientos, quizás miles, de oficiales de las SS, miembros de la Gestapo y colaboradores de toda Europa, siguieron el mismo camino, cruzando secretamente los Alpes hacia Italia, esperando en pisos francos en Génova y luego embarcando en vapores hacia una nueva vida. La pregunta clave es, ¿actuaba Udall por su cuenta, como un renegado fanático, o contaba con la aprobación, tácita o explícita, de sus superiores en el Vaticano, incluido el propio Papa Pío XII? Udall mismo afirmó en sus memorias que sus acciones eran una obra de caridad para salvar a estos hombres de la justicia del vencedor, y que a menudo actuaba con el conocimiento de la curia. El Vaticano ha sostenido que Pío XII no sabía nada de las actividades específicas de Udall y que la ayuda de la Iglesia se extendía a todos los refugiados, sin distinción. Pero la evidencia documental sugiere una tolerancia, como mínimo, a estas operaciones. El motivo subyacente parece ser, una vez más, el miedo primordial al comunismo. En la naciente Guerra Fría, algunos en el Vaticano veían a estos criminales de guerra, a pesar de sus atrocidades, como soldados anticomunistas que podrían ser útiles en una futura confrontación con la Unión Soviética. Una lógica perversa que prefería a un asesino fascista antes que a un burócrata comunista. La ruta de las ratas no solo salvó a los verdugos alemanes, también fue el canal de escape para los aliados más salvajes de Hitler, un régimen que llevó el fanatismo católico a un extremo de genocidio tan brutal que horrorizó incluso a los observadores nazis. El oro saqueado por este régimen fluyó por las mismas venas financieras, y sus líderes siguieron los mismos pasos por los pasillos de los monasterios romanos. La historia nos lleva a los Balcanes, al infierno en la tierra conocido como el Estado Independiente de Croacia. Si tuvieras que tomar una decisión, ¿qué sería más importante? ¿La justicia para las víctimas, cueste lo que cueste, o la misericordia para el verdugo, con la esperanza de su arrepentimiento? Comparte tu elección en los comentarios. El Estado Independiente de Croacia, creado en 1941 como un Estado títere nazi, no fue simplemente un régimen fascista. Fue una teocracia asesina, un experimento monstruoso que fusionó el nacionalismo extremo con una forma virulenta de catolicismo. Su líder, Ante Pavelić, y su movimiento, los Ustaša, declararon una cruzada para purificar Croacia. Sus enemigos eran los serbios ortodoxos, los judíos y los gitanos. Su método, un tercio, debía ser convertido por la fuerza al catolicismo, un tercio expulsado y un tercio exterminado. Lo que siguió fue uno de los genocidios más sádicos y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la eficiencia industrial de los campos de exterminio alemanes, el terror Ustaša era íntimo, personal y brutalmente medieval. El símbolo de este horror fue el campo de concentración de Jasenovac, conocido como el Auschwitz de los Balcanes. Los prisioneros no eran gaseados, sino asesinados con cuchillos, martillos y hachas en orgias de violencia que asombraban a sus propios patrocinadores alemanes. Un comandante de la Wehrmacht escribió en un informe a Berlín que las acciones de los Ustaša eran un ultraje a la humanidad. Lo que hace que esta página de la historia sea particularmente oscura para la Iglesia Católica es el papel activo y entusiasta de una parte de su clero. Un número significativo de monjes franciscanos se unieron a los Ustaša, no solo como capellanes, sino como ideólogos, comandantes y verdugos. El caso más infame es el de Miroslav Filipovich Majstorović, un fraile franciscano apodado Fra Sotona, hermano Satanás. Se convirtió en el comandante de Jasenovac, donde se jactaba de su habilidad para matar prisioneros. Testigos presenciales lo describieron supervisando torturas y ejecuciones masivas mientras vestía su hábito franciscano. Los bautismos forzados de serbios se convirtieron en política de Estado. Se les ofrecía una elección simple: convertirse al catolicismo o morir.
Muchos eligieron la conversión, solo para ser asesinados de todos modos. Las iglesias se convirtieron en escenarios de masacres. La relación del Vaticano con el régimen Ustacha es una de las cuestiones más espinosas de su historia bélica. El Papa Pío XII nunca reconoció diplomáticamente al Estado croata, pero mantuvo un representante apostólico, no oficial en la capital, Zagreb. El arzobispo de Zagreb, Aloysius Stepinac, fue una figura profundamente ambigua. Por un lado, protestó en privado contra algunas de las atrocidades y ayudó a salvar a algunos judíos y serbios. Por otro lado, apoyó públicamente al régimen, apareció en ceremonias oficiales con Pavelić y celebró misas por el Estado Ustacha. Su dilema encarna el del Vaticano en su conjunto, una mezcla de complicidad, resistencia débil y un nacionalismo católico que veía con buenos ojos la creación de un Estado puro. Cuando la guerra terminó y el régimen Ustacha se derrumbó, comenzó la fuga. Ante Pavelić y otros altos funcionarios se escaparon a través de las rutas de las ratas, con la ayuda de sacerdotes croatas en Roma. Con ellos llevaron el tesoro Ustacha, un vasto botín de oro, joyas y divisas robado a sus víctimas. Documentos desclasificados de la inteligencia estadounidense afirman que este tesoro fue depositado en el Banco Vaticano antes de ser utilizado para financiar la vida de los exiliados Ustacha en Argentina y España. Cuando la fe se convierte en un garrote, el primer hereje en ser apaleado es siempre la compasión. La historia del infierno croata no es solo un relato de genocidio, sino una advertencia de cómo la religión, cuando se fusiona con el poder totalitario y el odio étnico, puede producir una forma de maldad particularmente virulenta. Esta alianza de la cruz y el cuchillo fue posible no solo por el fanatismo local, sino por el contexto más amplio de la guerra. Una guerra que no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las sombras. Y en ninguna parte las sombras eran más densas que en Roma, donde, bajo la apariencia de neutralidad, el Vaticano se había convertido en un nido de víboras, un campo de batalla para las agencias de espionaje de todo el mundo. La ciudad del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial era un microcosmos del conflicto global. Oficialmente neutral, este pequeño estado soberano de 44 hectáreas en el corazón de Roma era, en realidad, uno de los centros de espionaje más activos del mundo. Era un lugar donde sacerdotes con acento irlandés podían cruzarse en los pasillos con diplomáticos japoneses, donde monjas actuaban como mensajeras para la resistencia y donde los secretos valían más que el oro. Era un escenario perfecto para una guerra secreta, un thriller de espías jugado con crucifijos y sotanas. Las principales potencias tenían sus oídos bien pegados a los muros del Vaticano. Los aliados, representados por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la precursora de la CIA y el MI6 británico, buscaban desesperadamente información de la vasta red global de la Iglesia. ¿Cuál era la moral de las tropas italianas? ¿Qué se decía en los confesionarios de Polonia ocupada? ¿Estaba Hitler planeando alguna acción drástica? Por otro lado, la Abwehr, inteligencia militar alemana, y la Gestapo tenían sus propios agentes y colaboradores dentro y fuera de los muros leoninos, intentando penetrar los secretos del Papa y neutralizar cualquier actividad de resistencia. En medio de esta red de intrigas, surgió una de las figuras más heroicas e inesperadas de la guerra. Monseñor Hugh O'Flaherty, un sacerdote irlandés que trabajaba en la Santa Sede. Apodado la Pimpinela Escarlata del Vaticano, O'Flaherty utilizó su estatus diplomático y su ingenio para crear una vasta red clandestina que salvó a más de 6.500 soldados aliados y judíos de las garras de los nazis. Su némesis era el jefe de la Gestapo en Roma, el teniente coronel Herbert Kappler, un hombre brutal y eficiente que juró capturar a O'Flaherty. Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón de 2 años de duración por las calles de la ciudad eterna. O'Flaherty y su red utilizaban disfraces, contraseñas secretas y apartamentos seguros por toda la ciudad, a menudo moviendo a sus protegidos justo delante de las narices de las patrullas alemanas. En la Roma ocupada, una confesión podía salvar tu alma.
pero un susurro en el confesionario equivocado podía costarte la vida. La red de O'Flaherty era un ejemplo de la resistencia del Vaticano en acción, operando a un nivel práctico y humano que contrastaba fuertemente con el silencio diplomático del Papa. ¿Sabía Pío XII de las actividades de O'Flaherty? La respuesta es casi seguro que sí. Aunque no hay una orden escrita, es inconcebible que una operación de esa escala pudiera llevarse a cabo dentro del Vaticano sin el conocimiento y la aprobación tácita de los más altos niveles. Era la doble cara de la política vaticana: silencio oficial, acción encubierta. Este juego de espías alcanzó su punto álgido con un plan supuestamente elaborado por el propio Hitler, la Operación Rabat. El plan, cuyos detalles siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, implicaba que las tropas alemanas invadieran el Vaticano, secuestraran al Papa Pío XII y lo llevaran a Alemania. El objetivo sería desmantelar la autoridad moral de la Iglesia y saquear los tesoros artísticos y los archivos del Vaticano. El general de las SS Karl Wolff, comandante supremo de las SS y la policía en Italia, afirmó después de la guerra que Hitler le había dado esta orden personalmente, pero que él la había desobedecido, advirtiendo al Papa del peligro. Sea cual sea la verdad de la Operación Rabat, el episodio subraya la precaria posición del Vaticano. Era a la vez un actor y un peón en un juego mucho más grande, un juego donde la información era un arma y la neutralidad una ficción. La guerra secreta de las inteligencias era una lucha por el control táctico de la ciudad y la información, pero paralelamente se libraba otra guerra, una batalla por el alma de la civilización occidental, una guerra ideológica en la que los nazis buscaban destruir no solo a sus enemigos físicos, sino también su cultura. Y en esta cruzada contra el arte degenerado, encontraron un eco inquietante en las propias tradiciones de censura y control del pensamiento de la Iglesia. En julio de 1937, mientras la maquinaria de guerra se preparaba, Hitler inauguró en Múnich una de las exposiciones de arte más infames de la historia. No era una celebración de la cultura, sino su ejecución pública. Se llamaba Entartete Kunst, arte degenerado. En sus salas se colgaron, de manera caótica y con grafitis burlones, más de 650 obras de los más grandes maestros del modernismo: Picasso, Kandinsky, Klee, Chagall. El objetivo era mostrar al pueblo alemán la enfermedad del arte judío y bolchevique, contrastándolo con el arte sano y heroico del Tercer Reich. Esta guerra contra la modernidad cultural, esta purga de ideas consideradas peligrosas, no era un invento nazi. Tenía un precedente de siglos en la propia práctica del Vaticano. Durante 400 años, la Santa Sede mantuvo el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, una lista de publicaciones que la Iglesia consideraba heréticas, inmorales o peligrosas para la fe. Obras de Galileo, Copérnico, Voltaire, Kant y miles de otros pensadores fueron censuradas. Aunque los métodos eran diferentes, la hoguera de libros nazi frente a la prohibición papal, el impulso subyacente era el mismo: la creencia de que ciertas ideas y formas de expresión artística son tan corrosivas que deben ser erradicadas por el bien de la pureza ideológica. Esta afinidad ideológica en el campo de la cultura creó un terreno ambiguo. Mientras el Vaticano oficialmente deploraba el paganismo nazi, no podía evitar sentir una cierta simpatía por la cruzada de Hitler contra el decadente liberalismo cultural de la República de Weimar, que también había sido un blanco de las críticas de la Iglesia. Tras la exposición de Múnich, los nazis comenzaron una confiscación sistemática de arte degenerado de todos los museos de Alemania y más tarde de los territorios ocupados. Se incautaron más de 20.000 obras de arte. Algunas fueron vendidas en subasta en Suiza para recaudar divisas para el Reich, otras fueron quemadas, y muchas simplemente desaparecieron. Aquí es donde la historia se sumerge de nuevo en el misterio y la sospecha. ¿A dónde fueron a parar las obras maestras perdidas de la Europa en guerra? Durante décadas han circulado rumores y teorías de que algunas de estas obras
especialmente las de colecciones privadas de familias judías adineradas, encontraron su camino hacia los depósitos secretos del Vaticano. La lógica de la acusación es que, a través de intermediarios en Suiza, el Vaticano podría haber adquirido estas obras a precios de ganga, justificándolo como una forma de salvarlas de la destrucción, pero sin hacer ningún esfuerzo serio después de la guerra para devolverlas a sus legítimos dueños. Un tirano no solo quema libros, roba cuadros. Sabe que para controlar el futuro, primero debe borrar y reescribir la belleza del pasado. No hay pruebas concluyentes de esta acusación. Los archivos del Vaticano sobre sus adquisiciones durante este periodo permanecen sellados. La búsqueda de las obras maestras robadas por los nazis es un trabajo de detective global que continúa hasta hoy. Cada cierto tiempo, un cuadro perdido aparece en una subasta o en la colección de un anciano solitario, y la historia de su viaje sangriento sale a la luz. La batalla por la cultura no era solo una cuestión de estética, era una batalla por el control de la narrativa histórica. Quien controla el arte, controla la memoria, y mientras esta guerra cultural se libraba en museos y galerías, una conspiración mucho más peligrosa y secreta se estaba gestando en los pasillos del poder militar alemán. Un grupo de hombres valientes decidió que la única manera de salvar a Alemania de Hitler era matándolo, y para conseguir el apoyo que necesitaban, buscaron un canal de comunicación secreto y fiable con los británicos. Solo encontraron uno: el Papa Pío XII. Imagina que eres un director de museo. Recibes como donación anónima una obra maestra perdida, pero tienes la fuerte sospecha de que fue robada por los nazis a una familia asesinada en el Holocausto. Decides exhibirla para que el mundo disfrute de su belleza, o la ocultas indefinidamente mientras buscas a los herederos que quizás nunca encuentres. Tu decisión en los comentarios. La narrativa del silencio de Pío XII es tan poderosa que ha eclipsado casi por completo uno de los episodios más extraordinarios y menos conocidos de su pontificado: su papel como intermediario secreto en una conspiración para derrocar a Adolf Hitler. Esta no es una teoría de la conspiración, sino un hecho histórico documentado en archivos británicos y alemanes. Es una historia de inmenso coraje, grandes apuestas y, en última instancia, un fracaso trágico que pudo haber cambiado el curso de la historia. A finales de 1939, con Polonia ya aplastada y la guerra de broma instalada en el frente occidental, un grupo de altos mandos de la Wehrmacht y figuras civiles conservadoras alemanas llegó a una conclusión aterradora: Hitler estaba llevando a Alemania a la aniquilación total. Este círculo de la resistencia incluía al almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, al coronel Hans Oster, su segundo al mando, y a intelectuales como el abogado Joseph Müller. Sabían que no podían simplemente dar un golpe de Estado. Si derrocaban a Hitler, necesitaban garantías de los aliados, principalmente de Gran Bretaña, de que no aprovecharían el caos para destruir Alemania, sino que negociarían una paz honorable con un gobierno post-nazi. El problema era cómo contactar a los británicos. Cualquier intento directo sería detectado por la Gestapo y equivaldría a un suicidio. Necesitaban un intermediario de confianza, alguien con prestigio internacional y canales de comunicación seguros. Su única opción era el Papa. Joseph Müller, un católico devoto, fue enviado en una misión secreta a Roma. A través de los contactos de la Iglesia, consiguió una audiencia con Pío XII. En el secreto del Palacio Apostólico, Müller reveló el plan al Papa. Un grupo de generales estaba listo para arrestar o matar a Hitler, pero solo si obtenían una señal de Londres. Le pidieron a Pío XII que usara su autoridad para transmitir esta propuesta al gobierno británico. Para el Papa, la decisión era monumentalmente arriesgada. Si se descubría su implicación, Hitler tendría el pretexto perfecto para lanzar una persecución devastadora contra la Iglesia en Alemania. Podría ser acusado de traición. Sin embargo, si la conspiración tenía éxito, podría salvar millones de vidas y poner fin a la guerra. Pío XII tomó la decisión más audaz de su papado: acepto actuar como mediador.
Durante el tenso invierno de 1939 a 1940, el Vaticano se convirtió en el centro de un thriller de espionaje de alto nivel. Mensajes cifrados iban y venían entre Roma, Berlín y Londres. El Papa se reunió en secreto varias veces con el embajador británico ante la Santa Sede, D'Arcy Osborne, transmitiéndole los detalles del plan de los conspiradores y las condiciones para la paz. La historia está llena de puertas que casi se abrieron, y detrás de cada una yace un mundo que podría haber sido. Londres, sin embargo, se mostró escéptico. El gobierno de Chamberlain, y más tarde el de Churchill, desconfiaba. ¿Era una trampa de la inteligencia alemana? ¿Podían estos generales realmente derrocar a Hitler? Exigieron los nombres de los conspiradores, algo que ellos no podían revelar por razones de seguridad. Mientras las negociaciones se estancaban en la desconfianza mutua, el tiempo se agotaba. En mayo de 1940, Hitler lanzó su Blitzkrieg en el oeste. Francia, Bélgica y los Países Bajos cayeron en semanas. El espectacular éxito militar del Führer silenció a los generales disidentes. El momento para el golpe había pasado. La conspiración se desmoronó. Este episodio revela un lado de Pío XII completamente diferente al del Papa silencioso e indeciso. Aquí actuó con decisión, asumiendo un riesgo personal y político enorme para intentar detener la catástrofe. Su fracaso no se debió a su falta de voluntad, sino a la desconfianza de los aliados y al vertiginoso ritmo de los acontecimientos. Sin embargo, esta historia de resistencia secreta fue rápidamente enterrada por la avalancha de la guerra y después por la controversia sobre su silencio público ante el Holocausto. Tras la guerra, el mundo no estaba interesado en los matices. Necesitaba héroes y villanos. Y en la batalla por la memoria histórica, la imagen de Pío XII estaba a punto de ser juzgada en el tribunal más implacable de todos, el de la posteridad, un tribunal que llevaría a un feroz debate sobre su posible santidad. La guerra terminó, pero la batalla por el legado de Pío XII no había hecho más que empezar. Durante su vida, fue aclamado por muchos como un salvador, un príncipe de la paz que había guiado a la Iglesia a través de los años más oscuros. Líderes judíos como Golda Meir elogiaron sus esfuerzos de ayuda durante la guerra. Pero a principios de la década de 1960, el clima cambió drásticamente. En 1963, el dramaturgo alemán Rolf Hochhuth estrenó su obra El Vicario, que retrataba a Pío XII como un hipócrita frío y calculador que por intereses políticos y financieros guardó un silencio deliberado y culpable ante el Holocausto. La obra fue una bomba cultural y abrió las compuertas a una reevaluación crítica del pontificado de guerra. Fue entonces cuando nació la etiqueta de «El Papa de Hitler», una simplificación brutal, pero increíblemente pegadiza, que ha perseguido su memoria desde entonces. En las décadas siguientes, se formaron dos ejércitos de historiadores, teólogos y publicistas, atrincherados en posiciones irreconciliables. Por un lado estaba la acusación. Historiadores como John Cornwell, en su libro de 1999, El Papa de Hitler, argumentaron que Pacelli era antisemita, un germanófilo obsesionado con el poder y que su concordato con el Reich fue una capitulación moral que ayudó a legitimar a los nazis. Presentaron su silencio como una prueba de su complicidad, o en el mejor de los casos, de una indiferencia atroz ante el sufrimiento judío. Este bando señala las oportunidades perdidas, las condenas no pronunciadas, la primacia de la diplomacia sobre la profecía. Su veredicto es duro. Pío XII fracasó moralmente en la prueba más grande de la historia. Por otro lado, estaba la defensa, liderada por el propio Vaticano y una legión de historiadores católicos. Argumentan que Pío XII fue un diplomático prudente que trabajó incansablemente entre bastidores para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Presentan pruebas de la ayuda clandestina de la Iglesia, que salvó a cientos de miles de judíos, una cifra que, según ellos, habría sido imposible si el Papa hubiera provocado a Hitler con una condena pública. Sostienen que su silencio no fue un signo de cobardía, sino una estrategia dolorosa pero necesaria.
Para ellos, Pío XII fue un héroe silencioso, un justo entre las naciones. Juzgamos a los muertos con la certeza de los que sobrevivieron, olvidando que ellos tomaron sus decisiones en la oscuridad, sin saber el final de la historia. Esta guerra por la memoria se intensificó drásticamente cuando el Vaticano inició el proceso de beatificación de Pío XII, el primer paso hacia la santidad. Cada avance en el proceso era recibido con una tormenta de protestas por parte de organizaciones judías y grupos de víctimas que consideraban una afrenta santificar a un hombre cuyo silencio público consideran una traición. Para los católicos conservadores, por otro lado, la canonización de Pío XII es una cuestión de honor, una forma de reivindicar a un papa que, según ellos, ha sido injustamente difamado. La controversia se convirtió en un campo de batalla para cuestiones más amplias sobre la identidad de la Iglesia Católica moderna. ¿Es una institución que debe pedir perdón por sus errores históricos, o una fortaleza que debe defender a sus líderes a toda costa? ¿Cómo puede la Iglesia dialogar con el mundo judío mientras promueve la santidad de una figura tan controvertida para ellos? La disputa se convirtió en un callejón sin salida, un diálogo de sordos en el que cada bando se aferraba a sus propios documentos, sus propios testigos y su propia versión de la verdad. La única manera de romper el estancamiento, decían los historiadores, era obtener acceso total a la fuente primaria, al corazón del secreto, los archivos completos del pontificado de Pío XII, que el Vaticano había mantenido bajo llave durante más de 70 años. Durante décadas fue la petición más insistente de los académicos, y durante décadas la respuesta fue no. Pero finalmente, en un gesto histórico, el Papa Francisco anunció que los sellos se romperían. Una fecha fue fijada, el 2 de marzo de 2020. El último archivo estaba a punto de abrirse, y con él la esperanza de encontrar, por fin, respuestas a las preguntas eternas del siglo XX. El 2 de marzo de 2020, una silenciosa procesión de historiadores de todo el mundo atravesó las puertas del Vaticano. No buscaban la salvación, sino documentos. Después de décadas de espera, controversia y especulación, los archivos apostólicos del pontificado de Pío XII, 1939, 1949, 1958, se abrían finalmente a la investigación. La expectación era palpable. ¿Contendrían estos millones de páginas amarillentas la pistola humeante que probara la complicidad del Papa con los nazis? ¿O revelarían pruebas irrefutables de sus esfuerzos secretos para salvar a los judíos, silenciando a sus críticos para siempre y allanando su camino a la santidad? La realidad, como siempre, resultó ser mucho más compleja y mucho menos concluyente. No hubo una sola revelación que pusiera fin al debate. En cambio, lo que emergió de los archivos fue un retrato más matizado, más humano, y en cierto modo, más trágico de Pío XII y su Vaticano en tiempos de guerra. Los investigadores encontraron pruebas que podían ser utilizadas por ambos bandos. Por un lado, salieron a la luz borradores de discursos papales en los que las condenas al nazismo eran mucho más duras, pero que fueron suavizadas y diluidas antes de su publicación. Se encontraron notas internas que mostraban una preocupación casi obsesiva por la neutralidad diplomática, a menudo a expensas de la claridad moral. Y, lo más desgarrador, se encontraron miles de cartas desesperadas de familias judías de toda Europa, suplicando directamente al Papa que interviniera, que les ayudara a conseguir visados, que los salvara de la deportación. Cartas que llegaron a su escritorio, fueron leídas, archivadas y, en muchos casos, respondidas con fórmulas diplomáticas que ofrecían poca ayuda práctica. Por otro lado, los archivos también confirmaron la escala de los esfuerzos de ayuda clandestina. Documentos detallan cómo nunciaturas y delegados apostólicos en toda Europa, siguiendo directrices de Roma, intervinieron ante gobiernos locales, escondieron a refugiados y distribuyeron fondos para ayudar a las víctimas. La imagen que emerge no es la de un papa indiferente, sino la de un burócrata abrumado,
un diplomático atrapado en su propia red de cautela, intentando gestionar una catástrofe global con las herramientas de la diplomacia del siglo XIX. Parece que Pío XII estaba mejor informado sobre la escala del Holocausto de lo que sus defensores habían admitido, pero sus respuestas fueron casi siempre diplomáticas y humanitarias, nunca proféticas o públicas. Los archivos no guardan la verdad, solo sus fragmentos. La tarea de la historia no es encontrar la respuesta final, sino aprender a vivir con la insoportable complejidad de las preguntas. La apertura de los archivos no cerró el libro sobre Pío XII, abrió miles de nuevos capítulos. La investigación apenas ha comenzado y llevará décadas a los historiadores analizar la montaña de material. Pero una cosa ya está clara. La historia de la alianza impia entre el Vaticano y el Tercer Reich no es una simple historia de villanos y héroes. Es una tragedia griega sobre las limitaciones del poder, la fragilidad de la moralidad humana frente al mal totalitario y el precio devastador del silencio. Es la historia de cómo una institución milenaria, en su intento por sobrevivir, hizo un pacto cuyas consecuencias el mundo todavía está tratando de comprender. Juzgar el pasado desde la seguridad del presente es un ejercicio fácil, casi arrogante. La pregunta que los susurrantes papeles del archivo nos obligan a hacernos no es ¿qué hizo él?, sino una mucho más inquietante. En su lugar, enfrentados a la misma elección imposible entre la voz profética y la supervivencia institucional, entre el martirio y la diplomacia, ¿qué habríamos hecho nosotros?